Con 17 minutos damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido, abogado Alarcón. Como siempre, hablando con usted en momentos cruciales para el país, un juicio político que se inicia, que abre diversos escenarios, que parece ir en el camino de la presencia del presidente de la República en la Asamblea para defenderse, priorizando ante otras alternativas. En todo caso, y haciendo alusión a lo dicho por Bruno Segovia, quisiéramos preguntarle a usted si es que este juicio político es una muestra de los controles democráticos sobre el Ejecutivo, la activación de legítimos controles constitucionales con respecto a su accionar, o es la exacerbación de intereses políticos y de grupo. Gustavo, buen día. Un saludo a la distancia para ti y para nuestra audiencia de Antena 1. La figura del juicio político, como lo reconoce la propia Corte Constitucional en su dictamen, es la máxima expresión de la fiscalización y el control político como atribución de un órgano legislativo. Forma parte fundamental de ese sistema de pesos y contrapesos entre funciones de un Estado democrático de derecho. No debemos en este momento, en función de simpatías o antipatías, satanizar una figura que por sí sola tiene valor y es muy importante a propósito de las acciones que se ejercen desde el poder. No nos olvidemos que la primera función del Estado, teóricamente hablando, el órgano de representación por excelencia, es la Asamblea Nacional, y que a ella le corresponde principalmente vigilar las acciones, principalmente políticas, que se ejercen desde el poder en otras funciones e instituciones. Ahora bien, del dicho al hecho hay un largo trecho, se dice coloquialmente, y creo que pues en este momento, desde varios sectores de la Asamblea Nacional, lamentablemente, han prostituido la figura del enjuiciamiento político, llevándolo a sus niveles más bajos, utilizándolo como una herramienta de presión, de chantaje, en lugar de hacerlo de control. Y pues habrá que ver si, como nuevamente, haciendo énfasis en el dictamen de la Corte, esta institución lo señala, se ejerce un proceso con total y absoluta responsabilidad, respetando la Constitución y la ley, y sobre todo las razones por las cuales efectivamente se generó el dictamen de admisibilidad. El flujograma o la hoja de ruta para llegar al momento crucial del voto de los legisladores está dado, será en poco más o menos 30 días. ¿Qué va a pasar dentro de estos próximos 30 días desde su visión, abogado Alarcón? Yo prefiero, conociendo a nuestra Asamblea Nacional, conociendo las dinámicas incluso de la Comisión de Fiscalización, el hecho de que se puede solicitar prórrogas para presentación de un informe, pensar no solo en 30, sino en hasta 45 días. ¿Y por qué es importante esto, Gustavo? Porque tomando también en cuenta las palabras que hace un momento escuchábamos de la entrevista de Bruno Segovia, los 45 días coinciden más o menos con esa fecha mágica de la renovación de autoridades y de comisiones en la Asamblea Nacional. Y cuidado, los cargos en el CAL o las presidencias de comisión se convierten en la moneda de cambio para poder obtener los votos dentro del juicio político. Si bien desde el un lado se habla de cotizar y principalmente vincularlo a un posible hombre del maletín que desde el Ejecutivo haga todo tipo de ofertas para salvar al presidente, también hay que tener en cuenta de todo lo que está en juego el 14 de mayo al interior de la Asamblea Nacional. Así es que mucha atención a los tiempos, mucha atención a las acciones. ¿Qué viene después? Hoy, dentro de muy poco, se reúne el CAL para formalmente aceptar el dictamen de la Corte Constitucional y pasarlo a manos de la Comisión de Fiscalización. Esta Comisión de Fiscalización y Control Político tiene que sustentar de manera prioritaria el proceso en contra del presidente de la República. Todos ya sabemos lo que ahí ocurre. El acusador, el acusado, los testimonios, las comparecencias, se prepara un informe que tiene dos opciones.
recomendar que se siga adelante con el juicio político o recomendar el archivo del juicio político. Este informe pasa al Pleno de la Asamblea Nacional y es el Pleno de la Asamblea quien decide si efectivamente todo muere ahí o si se continúa. Pensando hipotéticamente, a propósito de las declaraciones recientes del asambleísta Fernando Villavicencio, pensando incluso que dentro de la Comisión de Fiscalización podría haber una mayoría que termine con un informe que sugiera el archivo del juicio político, en el Pleno se requerirán apenas 70 votos, la mayoría absoluta, para revocar la sugerencia no vinculante que venga de la Comisión de Fiscalización y de manera motivada continuar con el juicio político hasta alcanzar pues ese número mágico, los 92 votos de la mayoría calificada que censura y destituye al presidente de la República. Abogado Alarcón, muy buenos días. Hemos escuchado por parte del Ejecutivo que estas actuaciones de parte del Parlamento se han convertido en un golpe de Estado parlamentario, es lo que ha dicho el presidente de la República. Y en el caso de optar por una muerte cruzada, las organizaciones sociales indígenas, le escuchamos a Leonidas Issa, advierten de que esto sería un golpe, no un golpe de Estado, sería una dictadura asumida por el presidente Guillermo Lasso. La decisión de la Corte Constitucional, este dictamen de admisibilidad, termina con estas opciones. Sería importante aquí tener su análisis, teniendo además en cuenta que tanto el juicio político como la muerte cruzada son mecanismos que están contemplados en la ley. ¿Cuáles son los juegos políticos detrás de estas dos herramientas legítimas y legales? Rosana, buen día. Tú lo has dicho. Nos puede resultar chocante la figura del juicio político, nos puede molestar la figura de la disolución de la Asamblea Nacional. En lo personal me hacen ruido, pero están en la Constitución. Forman parte de un marco jurídico vigente. Son instituciones dentro de un Estado de Derecho. Ni el juicio político es un golpe de Estado parlamentario, ni la disolución de la Asamblea es una dictadura bajo la norma suprema que está vigente desde octubre de 2008. Las dos opciones están ahí. La una, más activa que nunca en manos de Guillermo Lasso, quien no ha perdido su facultad de disolver la Asamblea Nacional, según el artículo 148 de la Constitución, pues lo único que necesita en dos de los tres casos ahí contemplados es su juicio, su criterio, su consideración. Del otro lado, una figura que está en marcha, la del enjuiciamiento político, en la que sí, esperamos todos, se asuman responsabilidades y se haga un buen trabajo pensando en el país principalmente, pero se verá un juego político para llevar al banquillo de los acusados al presidente de la República y buscar su censura y destitución. Mira qué tan, entre comillas, por todo lo que se ha dicho, democráticas y constitucionales son las dos figuras, que ni el juicio político con el fin de Guillermo Lasso, ni la disolución de la Asamblea con el fin de los 137 legisladores, generan un vacío de poder o generan cuestiones que necesiten interpretación o intervención, como alguien sugirió equivocadamente en un medio de comunicación, de juntas cívico-militares ni asuntos de estos por el estilo. Todo está establecido en la norma suprema. Usted ha señalado, y tiene absoluta razón, en que el tiempo es fundamental, el momento en que se den las cosas. Hay varias alternativas. Aparentemente el gobierno se va inclinando por enfrentar el juicio político. Entonces, tomando esta ramificación, esta posibilidad, si es que todo va mal para Guillermo Lasso y finalmente es destituido, ¿cuál es su mejor estimación en cuanto al tiempo para el momento en que Alfredo Borrero se posesionara como presidente de la República? Y si eventualmente se da la renuncia, que mucha gente piensa o sugiere incluso, para que se elija e inicie su accionar un nuevo gobierno elegido en las urnas, ¿qué tiempo pasaría? Gustavo, vamos a desmitificar mucho de lo que se viene diciendo. Primero,
No es que Alfredo Borrero presenta una carta de renuncia, sale corriendo y queda el poder abandonado. La renuncia de un presidente, de un vicepresidente en sucesión presidencial pasa por la Asamblea Nacional. Tiene que haber una aceptación de dicha renuncia. Recordarás tú que eso ya lo vimos cuando los acontecimientos de los vicepresidentes de Lenin Moreno, hace muy poco tiempo. No es simplemente cuestión de decir hasta aquí llegué, hasta luego. Con lo cual, nunca se va a producir un vacío de poder. Estamos hablando de la sucesión en el caso del juicio político. En el caso de lo que tiene que ver con la disolución de la Asamblea, el presidente de la República asume, sí, la función legislativa con controles de parte de la Corte Constitucional y le corresponde al Consejo Nacional Electoral no adelantar elecciones, como equivocadamente se cree, sino organizar una elección intermedia extraordinaria para que Ecuador cuente con un ejecutivo y un legislativo por lo que resta de este periodo hasta llegar al 14 y al 24 de mayo de 2025. No estamos hablando de un adelanto de elecciones. Ojo con ese detalle. Si es que efectivamente el presidente disuelve la Asamblea, estaríamos frente a una elección para autoridades que estarían en su cargo aproximadamente 1 año y medio. Y a propósito de comentarios que siguen saliendo de manera reiterada a través de medios de comunicación y redes sociales, especulando que el señor Virgilio Saquicela quiere asumir la presidencia. La única forma en que el presidente de la Asamblea Nacional asuma temporalmente la presidencia de la República, debiendo realizarse una elección extraordinaria intermedia, es si faltan de manera definitiva y simultánea el presidente y el vicepresidente. En pocas, si es que se suben a un avión, este avión se cae y fallecen los dos en ese mismo momento. Esa situación es poco probable, así es que siempre va a haber, además, un orden de sucesión para que el poder no quede vacío. Bien, poniendo una mirada en otro lado, porque siguen sucediendo cosas en el país, quisiéramos su punto de vista, abogado Alarcón, sobre las transiciones que se están dando ya en los gobiernos seccionales en el país. Por allí hay curiosas declaraciones, no sé si las tenemos a la mano, de un alcalde elegido en la provincia de Loja, que es un clarísimo ejemplo de que las nuevas autoridades en muchísimos casos requieren de una adecuada formación todavía antes de asumir. Escuchemos estas declaraciones y enseguida le escuchamos a usted. Es legal, la ley le permite, ¿no es cierto?, que en este caso el alcalde lleve para él el 25, el 30, el 15%, lo que ellos decidan, para su bolsillo. No existe ningún... Lamentables declaraciones de un alcalde elegido de las filas de Pachacuti, que vuelve a recordarnos al asambleísta Cerda. Entendemos que alguna instancia del Consejo Nacional Electoral está entrenando, está haciendo seminarios para las nuevas autoridades. Ustedes con su fundación también de alguna manera participan en estos esfuerzos, abogado Alarcón. Quisiéramos escuchar al respecto. Es corrupto, puede formarse con el CNE o con Ciudadanía y Desarrollo y seguirlo siendo, mi querido Gustavo. Qué declaraciones no lamentables, sino patéticas, que evidencian la grave situación política del país. Si aquí en Ecuador no operara tanta impunidad y las instituciones actuaran de manera debida, este señor ya hubiera presentado su renuncia incluso antes de asumir el cargo. Porque no es una declaración producto de la ignorancia o el desconocimiento, es evidenciar la motivación que ha llevado a este angelito a postularse y ganar la alcaldía de un cantón de la provincia de Loja. Hay que empezar a decir las cosas como son, hay que dejar de adornarse. Y pues en ese sentido, de poco o nada sirve que consejos directivos nacionales instalen procesos disciplinarios, si de todas formas, en mayo próximo, este señor asumirá el poder y probablemente hará de las suyas diciendo que es legal meterle la mano al bolsillo de la gente, quitarle parte de los recursos de las obras públicas o pedirle coimas a un contratista.
Y este es apenas uno de los 221 municipios del país, Gustavo. ¿Cuántos más habrá en nuestro Ecuador que han llegado al poder después de las elecciones de febrero pensando exactamente igual? ¿Cómo voy a servirme del cargo? ¿Cómo voy a aprovecharme y abusar de mi condición de alcalde, alcaldesa, concejal? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Por qué a vista y paciencia? Y no es la primera vez que ocurre. De ellos se dicen barbaridades como estas y no pasa absolutamente nada. Y un llamado, por supuesto, a la ciudadanía a vigilar a sus autoridades, a utilizar la información disponible de contratación pública, de contratación de recursos humanos, de la ejecución de obra pública en su municipio, para impedir que esta viveza criolla de unos cuantos sapos que lo único que hacen es servirse de la política nos termine pasando factura por 4 años más. Gracias, abogado Alarcón, por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo, Rosana, un abrazo para ustedes y un buen fin de semana para nuestra audiencia. El abogado Mauricio Alarcón es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8 horas.